La Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, y su iniciativa, el Observatorio Político Dominicano, tienen el placer de darle la bienvenida al senador Eddie Mateo Vázquez, de la provincia de Barahona, quien viene a hablarnos de varios temas de interés que se encuentran en la palestra en estos momentos. Bienvenido, señor senador. Bien, muchas gracias, Virginia, muchas gracias, Víctor. Gracias a esta iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y a esta invitación que nos formulan para exponer aspectos relacionados con la presa Monte Grande, con desarrollo turístico de la provincia y la región Enriquillo, o sea, con diferentes temáticas que tienen que ver con esta demarcación geográfica a la cual nosotros pertenecemos. Senador, ¿cuándo inicia la construcción de la presa de Monte Grande y por qué usted ha tenido una participación reiterada en los medios de comunicación haciendo alusión o demandando la construcción de la misma? Bueno, en realidad la presa Monte Grande es un anhelo de muchos años que está incubado, diríamos nosotros, en el sentir de los habitantes de la región Enriquillo. La presa Monte Grande es un sueño desde hace más de 50, 60, 70 años que se ha tenido como la panacea, como la solución definitiva de las inundaciones que por muchos años han afectado a las poblaciones, a las provincias, a los municipios, a las comunidades situadas aguas abajo del río Yaque del Sur. En época de temporada ciclónica, en época de tempestades, hay que ver la situación de, yo diría, de desasosiego que viven centenares de familias que están situadas a todo lo largo de la ribera del Yaque del Sur hasta su desembocadura en la Bahía de Neiva, en el Mar Caribe, en Barahona. Esto porque la presa Monte Grande vendría a ser, yo diría, el reservorio, ¿verdad?, construido artificialmente por el hombre, que va a detener estas inundaciones, estas avenidas sin control que provocan los fenómenos naturales y que definitivamente van a ser el respiro que por muchos años se ha aspirado para que la gente no vea perder sus seres queridos, como se han visto pérdidas humanas, la gente no vea perder sus ajuares de hogar, la gente no vea perder sus plantaciones agrícolas, sus sembradíos, la gente no vea perder sus crianzas de animales. En definitiva, para que la gente de esas comunidades, fundamentalmente agrícolas, no vean arrasadas sus esperanzas tiempo consumadas, invertidas en la productividad a que se dedican y a la creación de algunos intereses familiares y domésticos. Entonces, la presa Monte Grande fue anunciada oficialmente el 28 de julio del año 2010, siendo yo gobernador civil de la provincia de Barahona, por el entonces presidente Leonel Fernández, en un acto multitudinario que se hizo en la avenida Malecón de Barahona, al cual asistieron representativos de diferentes provincias de la región, fundamentalmente Pedernales, Bauruco, Barahona e Independencia. Este acto, que se hizo en la tarde del 28 de julio del 2010, fue de tanta trascendencia que el obispo de Barahona habló en nombre de la comunidad cristiana, que los representativos de diferentes provincias hablaron allí, que grupos comunitarios hicieron eco de esta noticia halagadora que nos llevó el presidente Leonel Fernández aquella tarde del 28 de julio de 2010. Y definitivamente, pues, el Ayuntamiento Municipal de Barahona, dirigido por sectores de oposición, declararon el día 28 de julio del 2010 como un día de regocijo municipal por aquella magnífica noticia que daba cuenta de que por fin la presa de Monte Grande sería una realidad. Sin embargo, 3 años después, eso no se ha visto. Ahora, en el presupuesto del año 2013, nosotros vemos que hay una partida consignada, mejor dicho, un financiamiento autorizado en el presupuesto de este año 2013 que aprobamos los senadores y los diputados. Hay un financiamiento autorizado de $250 millones a ser concertado entre el Estado Dominicano y el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil para el financiamiento de la presa de Monte Grande en su construcción y para la rehabilitación de la presa de Sabanayegua. Ocurre que Sabanayegua y Monte Grande son dos proyectos en uno. O sea, no puede construirse Monte Grande sin rehabilitar a Sabanayegua, porque el Yaque del Sur es el afluente, ¿verdad?, que les nutre a los dos proyectos, a las dos presas. Pero ya Sabanayegua es una realidad.
Sabana Yegua ya está construida. Lo que hay que hacer ahora es rehabilitar sobre todo las compuertas, porque al cabo de más de 20 o 30 años de construida esa presa, tantas avenidas que han tenido ya tantos temporales, tantas inundaciones, han ido debilitando las compuertas de embalse de la presa de Sabana Yegua, y en cualquier momento esto puede causar una catástrofe de consecuencias imprevisibles. Por esa razón, entonces, nosotros vemos que ahí hay dos proyectos en uno. Ahora bien, no hay Monte Grande, dicen algunos, si no hay presa de Sabana Yegua rehabilitada, y no hay presa de Sabana Yegua rehabilitada si no hay Monte Grande. Entonces, por esa razón, nosotros vemos que hay una tardanza en el inicio, ya diría, formal de la construcción. La rehabilitación se está trabajando en la rehabilitación, pero en la construcción no se ha hecho nada. Son simplemente estos brasileños de Andrade Gutiérrez, que es la compañía que ganó la licitación internacional, licitación pública, han establecido su campamento, ¿verdad?, en la zona de Monte Grande. Se llama Monte Grande porque hay una comunidad agrícola llamada Monte Grande, que está ya en jurisdicción fronteriza entre las provincias Barahona y Bauruco, que sirve de escenario para los trabajos de construcción de esta presa. Sin embargo, yo tengo la información confidencial de que en las instancias gubernamentales no existe el deseo, no el deseo, sino no existe como la voluntad, diríamos nosotros, de darle preferencia a la construcción de la presa Monte Grande. Las razones, bueno, parece ser que al presidente Danilo Medina le han llevado la información o han tratado de convencerlo de que esa obra no debe ser una prioridad para su gobierno en estos 4 años, porque esa obra va a salir muy costosa, de que esa obra no va a generar inmediatamente los efectos esperados, de que esa obra realmente se va a consumir parte del presupuesto, que debe ser derivado hacia otras instancias que en lo inmediato dan frutos políticos, lo que yo veo. Sin embargo, para nosotros, los habitantes de esa región, la región Enriquillo, la región más deprimida socioeconómicamente hablando, la región que reporta indicadores más espantosos a nivel general, los indicadores socioeconómicos más espantosos, pobreza extrema, desempleo, insalubridad, déficit habitacional, etcétera. Para nosotros la presa de Monte Grande, más que generación de energía eléctrica, significaría la salida para evitar esas inundaciones desproporcionadas que provoca el Yaque del Sur en época de temporada ciclónica. Pero además también la incorporación de 700.000 tareas de tierras, entre ellas unas 400.000 que ya han sido cultivadas, pero que por falta de agua los sembradíos se han muerto, han sido abandonadas por los productores, y otras 300.000 tareas que nunca jamás han sido incorporadas al proceso productivo en el orden pecuario, en el orden agrícola. Es decir, estas 700.000 tareas, 400 más 300, van a ser incorporadas al proceso de producción agropecuario de la región y consecuentemente del país, y sería esto una derivación positiva de la construcción de la presa de Monte Grande. Pero también la segunda etapa del acueducto múltiple del sur, Azuro, como se le llama, es una consecuencia también de la presa de Monte Grande. O sea, la presa de Monte Grande va a proporcionar el agua que va a servir como materia prima para suministrar agua potable a centenares de hogares de varias comunidades que no fueron incorporadas en la primera etapa del acueducto múltiple del sur. O sea, que nosotros vemos a Monte Grande más que como solución energética, como solución a problemas sociales inmediatos, a las inundaciones, que es un asunto de vida o muerte, a la productividad de 700.000 tareas de tierras abandonadas y a la incorporación de centenares de hogares al suministro de agua potable. Por eso es que estamos insistiendo en que esta obra, conjuntamente con el desarrollo turístico del sur, comenzando por Bahía de las Águilas en Pedernales, y conjuntamente con la carretera Cibao Sur, a través de San Juan Santiago, serían las 3 obras fundamentales sobre las cuales descansaría el desarrollo de la región sur, la más deprimida del país. Y también un cuarto elemento sería la solución del problema del lago Enriquillo, que eso se ha ido como dándole de lado, y es un problema crucial. Hay que ver el panorama que están viviendo las comunidades situadas en el entorno, en el circuito del lago Enriquillo, para uno hacerse una idea de lo dramático que es aquella situación. Entonces, con Monte Grande también se solucionaría el problema del lago Enriquillo,
porque el agua que se nutre, que nutre al lago Enriquillo y que ha provocado esta crecida inusitada, es provocada justamente por el descontrol que se tiene en las aguas del Yaque del Sur, que con la presa de Montegrande van a ser aguas que pueden ser manejadas en una forma técnicamente avalable. ¿Cuáles comunidades saldrían? Usted ha mencionado, bueno, Lago Enriquillo, se supone las provincias de Independencia, Bauruco, pero cuando usted se refiere a la región Enriquillo, ¿cuáles serían? Bueno, las 4 provincias, porque, bueno, ¿de qué manera se beneficiaría? Bueno, mira, aunque Pedernales geográficamente está situada lejos de los efectos, yo diría, físicos inmediatos del Yaque del Sur, sin embargo, se va a sentir esos efectos porque parte de la producción de agua potable de la segunda etapa del acueducto múltiple del sur van a llegar hasta Pedernales. O sea, Pedernales va a recibir las aguas potables que van a ser suministradas con la presa de Montegrande y la segunda parte del acueducto múltiple del sur. Y Pedernales sería, yo diría, como dije ahorita, el punto de inicio del desarrollo turístico del sur con Bahía de las Águilas y los proyectos que hay ya establecidos allí para ser ejecutados. Entonces, ningún proyecto turístico sin agua potable garantizada es factible. O sea, Pedernales, que está fuera del escenario geográfico directo, físico, ¿verdad?, de la influencia del Yaque del Sur, y la presa de Montegrande también va a tener sus efectos positivos derivados de aquí. Pero las 3 provincias, Barahona, Bauruco e Independencia, van a tener efectos inmediatos positivos de la construcción de la presa de Montegrande. Estamos hablando que tú agarras todo el trayecto, ¿verdad?, todo el cauce del Yaque del Sur, desde su inicio hasta su culminación, como dije ahorita, en la bahía de Neiva, en el mar Caribe, frente a las costas de Barahona, y ahí hay decenas de comunidades, de asentamientos humanos, que van a ser beneficiados con la construcción de la presa de Montegrande. Entonces, por eso nosotros decimos que las 4 provincias van a ser beneficiadas. Y al decir esto, lo que estoy diciendo es que esta es una obra de dimensión regional, no es una obra provincial, es una obra regional. Es una obra que vendría a ser la solución del problema más grave que tenemos nosotros, los que vivimos en esa región. La solución a más de 600,000 habitantes dominicanos y dominicanas con plenos derechos, que tenemos derecho a vivir mejor, a un problema que durante mucho tiempo nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos sentían los efectos negativos de estas riadas desproporcionadas del Yaque del Sur. Yo recuerdo de niño, mi papá laboró en el Ingenio Barahona, y en esas colonias agrícolas, el Ingenio Barahona, la Batella, Batella 1, Batella 23, las casas eran construidas sobre pilotillos, como llaman la gente, o sea, sobre postes de madera se levantaban las casas, y eso no era casual. Era porque cuando se desbordaba el Yaque del Sur, entonces las casas iban a ser afectadas. Entonces decidieron levantar las casas sobre postes de madera, ¿verdad? Y entonces el agua pasa por abajo. Todavía usted va a muchas de esas comunidades, batallas azucareros, y encuentran casas de ese tipo, de esa tipología, de ese modelo de construcción, y es justamente como una respuesta inmediata de las colectividades azucareras frente a esas avenidas sin control del Yaque del Sur. Esto con la presa de Montegrande no va a ser posible, porque ¿qué es lo que es una presa? Una presa es justamente, ¿verdad?, una fosa artificial que se construye para acumular millones y millones de metros cúbicos de agua para ser controladas, administradas técnicamente, para desaguarla cuando es necesario, pero en un orden que no cause daño, y para acumularla cuando sea necesario en una forma tal que en la época, temporada de sequía como ahora, pues tengamos garantizada el agua para irrigación y también para consumo doméstico. ¿Qué presupuesto más o menos se ha previsto para la ejecución de esta obra? Es una obra que está situada por encima de los $400 millones. Decimos que en el presupuesto de este año hay una partida autorizada de financiamiento de 250 millones. Ahora, no ese es el total. Esa obra está por encima de los $400 millones, incluyendo, claro está, en el proyecto Montegrande a Sabana Yegua. O sea, las 2 presas tienen un presupuesto de más de $400 millones. Pero lo que yo digo, Virginia, es que eso no es nada.
frente a una realidad de 4 provincias. Eso no es dinero frente a un financiamiento blando que puede ser pagado en, sé yo, en 15, 20 años. O sea que las próximas generaciones que vengan le van a agradecer eternamente al gobierno o a los gobiernos que consumen esta obra la solución definitiva de un problema que nos afecta. Cada vez que hay temporada ciclónica, a partir del 1 de junio hasta el 30 de noviembre, la gente vive por ahí rezando permanentemente, orando, porque tú no sabes en qué momento, como ocurrió en Tamayo. Porque ¿qué pasó con Tamayo en el 98? Cuando el ciclón George, ustedes estaban muy jóvenes o no estaban, sí, estaban nacidos, pero muy muchachitos. Había que ver Tamayo en el 98. ¿Sabes lo que es una comunidad ahogada por el lodo? Y el presidente Danilo Medina, recuerdo, yo era director general de desarrollo de la comunidad, yo acompañé al presidente Leonel Fernández y al licenciado Danilo Medina, hoy presidente de la República, que en esa época era secretario de Estado de la Presidencia. Ellos fueron, después que pasó el fenómeno, a visitar a Tamayo, llevar la asistencia al gobierno. Y tú veías a los hombres y las mujeres sacando lodo de las casas sepultadas por el lodo. Tamayo, en el 98, es la más dramática expresión de lo que es la naturaleza desbordada. Y eso hasta ahora sigue igual, ¿eh? No se ha hecho nada diferente a como ocurrió en el 98, que puede evitar que una catástrofe parecida a la del 98 con el ciclón George pueda repetirse no solamente en Tamayo, en Uvilla, en El Jobo, en cualquiera de los batallas azucareros, en Vicente Noble, en Canoa, en Jaquimeyes, en El Peñón, en Palo Alto, en Pescadería, en Fundación, en Las Minas, en Quitacoraza, en Fondo Negro. O sea, en cualquier comunidad de esta, en cualquier rato puede ocurrir una catástrofe de esta dimensión. Entonces vamos a evitar de nuevo que ocurra lo que ocurrió en el 98 en Tamayo. Y yo creo que el presidente Danilo Medina tiene un compromiso, lo creo no, sino que lo fue a firmar porque él en la campaña electoral prometió como una de sus obras prioritarias la construcción de la presa de Montegrande, respondiendo a un anhelo de muchos años acumulado en el sentir de la colectividad de las 4 provincias que conforman la región Enriquillo. De modo que el presidente Danilo Medina tiene con nosotros un compromiso. Él hizo ese compromiso frente a no solamente a un electorado, diría yo, pasajero, sino frente a toda una comunidad, frente a la iglesia o las iglesias, frente a los grupos, la sociedad civil, a los grupos comunitarios, a las juntas de vecinos, a las asociaciones de productores agrícolas, a los grupos de campesinos, etcétera. O sea, nosotros pensamos que así como la carretera Cibao Sur, San Juan-Santiago, ha sido asumido por él como un compromiso de él, también la presa de Montegrande debe ser un compromiso del presidente Danilo Medina. Ya nosotros aprobamos en el Congreso Nacional en este año, repito, reitero, el financiamiento de $250 millones para la construcción de la presa Montegrande y la rehabilitación de la presa de Sabana Yegua. Entonces lo que falta es voluntad para que el Ministerio de Hacienda tramite, ¿verdad?, la solicitud del primer desembolso al gobierno brasileño, mejor dicho, al Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, y entonces ese financiamiento llegue y podamos comenzar ya definitivamente a consumar el sueño más anhelado de nosotros los suroestanos de allá abajo, que es la presa de Montegrande. La presa de Montegrande, si se quiere, es una bandera de lucha que la voy a llevar, y la vamos a llevar los congresistas, Noris Medina, Mariano Montero, Fabio Vargas y Aquiles Ledesma, que somos los 5 congresistas de la provincia de Barahona, conjuntamente con los demás senadores, los demás diputados que representan esas provincias, permanentemente por el resto de nuestros periodos legislativos. Esa obra necesariamente hay que hacerla, es una obra de vida o muerte, porque viene a ser una obra que va a evitar muerte, tragedia, pérdidas, no solamente materiales, sino de vidas humanas. Entonces, el presidente Danilo Medina tiene un compromiso con nosotros. El presidente ha asumido ese compromiso, creo yo, porque de motu propio es él quien somete en el proyecto de presupuesto que aprobamos en el Congreso esa partida de $250 millones. Entonces, ahora no sabemos por qué hay cierta reticencia, cierta lentitud en aprobar, ¿verdad?, el primer desembolso para comenzar los trabajos ya definitivos de la presa de Montegrande. Creo que al presidente hay que darle una calentadita, hay que darle un recordatorio de que nosotros allá abajo estamos esperando que su decisión definitiva ya sea una realidad. En definitiva que la región suroeste siempre ha sido casi como la cenicienta de las regiones del país. Siempre ha tenido problemas de incluso de comunicación
Me llama la atención que mencione el asunto de la carretera de Santiago-San Juan que comunicaría la región norte-sur. ¿Qué opinión le merece esas opiniones que existen sobre el posible impacto medioambiental de la construcción de esa carretera en comparación con los resultados que traería al desarrollo de la zona? Mire, todas las obras de trascendencia siempre tienen sus pros y sus contras, o sea, sus adherentes y sus disidentes. La Torre Eiffel en París tuvo en su momento sus detractores, y ahí está, le ha representado a Francia al cabo de cerca de 200 años, de 2 siglos, qué sé yo, bueno, 100 años y pico, el ingreso de divisa por concepto de turismo. Bien, pero el metro de Santo Domingo ahora hay que ver, bueno, van a destruir y van a acabar esas cavidades y los túneles, los elevados, y ahí están. O sea, el metro ha venido a solucionar un gran problema de tránsito, ¿verdad? De vehicular y de tránsito a millares de ciudadanos del Distrito Nacional. Y ahí está el metro. Y ya está en su segunda línea, ya prácticamente en funcionamiento. Los túneles y los elevados también en su momento recibieron innumerables críticas. Yo recuerdo que el doctor Balaguer, cuando prolongó la avenida 27 de febrero, que es el gran pulmón de desahogo vehicular de la capital dominicana, con los desalojos que hizo el doctor Balaguer en los 12 años, encontró una resistencia que se convirtió hasta en una resistencia de carácter político, no social, sino política. Bueno, pero la 27 al cabo de 30 años, la vemos ahí, que la 27 ha venido a ser, repito, el desahogo vehicular de la capital dominicana. O sea, definitivamente todas las obras de trascendencia siempre encuentran sus oponentes. Ahora bien, se está argumentando que la carretera Cibao Sur, San Juan-Santiago, va a atravesar 2 parques nacionales, que son el parque J. Armando Bermúdez y el José del Carmen Ramírez, de la parte ladera sur, la falda sur de la Cordillera Central, y el otro en la falda norte de la Cordillera Central. Pero es que esa obra ha sido elaborada con criterios técnicos tales que hay más de 6 kilómetros que son túneles, ¿verdad? Que van por debajo de la tierra, o sea que no van a afectar la superficie. Y yo no creo que tampoco en las fuentes hidrográficas, ¿verdad? Las cuencas hidrográficas que se encuentran allí van a ser afectadas. O sea, la obra ha sido concebida con un criterio científico, un criterio técnico tal que definitivamente no va a afectar el ecosistema. Pero además también otros se está argumentando que va a ser una obra muy costosa, que va a costar demasiado, que es una inversión innecesaria y qué sé yo. O sea, definitivamente hay que buscarle las aristas al asunto, porque hay oponentes a esa obra, sin embargo, que la prefieren por San José de Ocoa, Bonao, Ocoa. Otro por Padre Las Casas, Ocoa y Bonao. O sea, hay intereses metidos en esto. En esto hay intereses de tipo político, de tipo económico, definitivamente hay interés en todo esto. Entonces yo por eso pienso que la carretera Cibao Sur viene a ser la unificación de 2 regiones productivas, con una diversidad productiva que no va a chocar una con la otra, porque por ejemplo el Valle de San Juan de la Maguana, leguminosas, ¿verdad? En grano es el granero del sur, le llaman a San Juan. Entonces San Juan y Santiago, vinculados comercialmente, hay que ver el renacer, sobre todo a nosotros los sureños, nos conviene más que a los cibaeños la carretera Cibao Sur, porque tú salir de Barahona a Santiago te lleva 5 horas, 5 horas, y más de cerca de 350 kilómetros de distancia, casi 400. Tú agarras de Barahona a San Juan, está en 45 minutos con la carretera nueva San Juan-Barahona, que ya está hecha y está en plena fase de uso. 45 minutos y unos 80 o menos kilómetros. Pero de San Juan entonces a Santiago, tú te meterías en cuestión de 1 hora y media. O sea, estamos hablando que en 2 horas y media tú te metes de Barahona a Santiago. Lo que tú haces ahora en 5 horas. Lo reduce a un 50% en términos de tiempo y en términos de distancia también un 50% menos. Eso significaría también un ahorro en combustible, un ahorro en el tiempo que es incalculable, y también lo que significaría para nosotros los allá abajo que la gente del norte venga a hacer turismo a Valle de las Águilas, a las costas de Barahona, a conocer el polo magnético de Polo, así mismo se llama Polo ese municipio, a conocer el lago Enriquillo, a conocer la frontera por Malpaso, Jimaní, y hacer turismo con 2 países al mismo tiempo, los extranjeros.
Porque un extranjero que venga de Puerto Plata, que se vaya a Santiago, Santiago a San Juan a Lago Enriquillo, y de Lago Enriquillo por Jimaní que se vaya a Puerto Príncipe y regrese por la misma vía, haría en cuestión de horas turismo con 2 países. O sea, hay una diversidad de factores positivos más que negativos con la construcción de la carretera San Juan-Santiago, que nos conectaría al norte con el sur. Y nosotros los sureños también con esta carretera San Juan-Santiago, Cibao Sur, seríamos los grandes beneficiarios. Los cibaeños, los santiagueros han sido muy magnánimos con nosotros, que nos han dado su apoyo total. Los obispos, las iglesias, los empresarios, los grupos organizados. Nosotros seríamos los grandes receptores, los sureños, de esta gran obra, que ya ha sido formalmente anunciada por el presidente Danilo Medina, en un gran acto en el Palacio Nacional. O sea, ya por más que ladren los perros a la luna, ya la obra Carretera Cibao Sur es cuestión de comenzar definitivamente. Por eso también saludamos esta iniciativa del presidente Danilo Medina, que responde también a una gran necesidad, porque esta carretera, desde principios del siglo pasado, 1908, etcétera, ya existía un movimiento regional en el sur que estaba propugnando por la carretera Cibao Sur. Estamos hablando de hace más de 100 años, que ya había un sentir, que había una necesidad ya de unificar al sur territorialmente con el Cibao. O sea que nosotros creemos que este es nuestro momento. Los sureños creemos que este es nuestro momento porque tenemos un presidente del sur, pero también porque ya al cabo de tanto tiempo es necesario que el sur también exista. En otro orden, senador, ¿qué opinión le merece los planteamientos y las diversas opiniones que se han visto en la palestra pública en torno a la modificación de la ley 2801 sobre incentivo a desarrollo fronterizo? Como bien lo dice ella misma, 2801 fue una ley promulgada en el año 2001, en pleno gobierno del presidente Hipólito Mejía, y al cabo de 11 o 12 años, ya yo pienso particularmente que amerita de una modificación o de una revisión, mejor dicho, ¿verdad? Porque hay que evaluar en una parada de 10 o 12 años, bueno, vamos a evaluar si la ley ha cumplido con los originales motivos que la promovieron, o si ha sido más la sal que el chivo, como dice popularmente la gente. Bueno, vamos a ver, si la inversión que han hecho las empresas instaladas al amparo de la ley 2801 han provocado el desarrollo de las provincias y de las regiones en las cuales se han instalado, o si el Estado ha dejado de percibir recursos suficientes como para haberle devuelto a esas colectividades esos ingresos que ha dejado de percibir por no gravámenes, ¿verdad?, por la liberación de impuestos, etcétera, a las empresas que bajo el amparo de esta ley se han instalado en la zona fronteriza. Entonces, en virtud de esto, si hacemos esta evaluación, vamos entonces a tener argumentos con los cuales combatir esta ley. Lo que la están combatiendo la ley son grupos empresariales, vamos a claro, ¿verdad?, que entienden que hay una competencia desleal entre las empresas que se han instalado bajo la sombrilla de esta ley 2801 en las provincias fronterizas, frente a empresas que no están bajo el amparo de esta ley, que producen los mismos renglones. El caso, ¿verdad?, de la Cola Real, no estoy haciendo propaganda tampoco, frente a la Coca-Cola o la Refresco Nacional, para citar los casos. Por ejemplo, Cemento Andino en Pedernales, frente a Cemex, o frente a Cemento Santo Domingo, o frente a otro tipo de empresa que fabrique cemento. Las fábricas de ron, por ejemplo, las fábricas de ron establecidas en Neiva, en Galván de Neiva, bajo el amparo de esta ley, que está compitiendo con las fábricas que producen ron en otras provincias que no son fronterizas y que no están bajo el amparo de la ley 2801. Entonces, yo creo que hay en este sentido más un choque de intereses económicos, de intereses particulares que de intereses colectivos. Entonces, en virtud de esto, yo sí pienso que la ley debe ser revisada, reevaluada. Yo justamente, al momento de esta entrevista, llego de una reunión de la Comisión de Frontera del Senado de la República, a la cual yo pertenezco, y en la cual justamente está en agenda la ley 2801, una propuesta que hace de modificación, de revisión, el CONET y otras instancias de los grupos empresariales. Hay 1 o 2 proyectos también, iniciativas de senadores, para modificar la ley
hacerla más funcional. Y yo creo entonces que este es el momento para que la ley sea revisada. También hay una iniciativa del Poder Ejecutivo para que la ley, al amparo de una serie de iniciativas, de propuestas, de ideas, de sectores oficiales y no oficiales, sea también enriquecida. Entonces yo creo que la ley en sí debe existir. Yo no soy opuesto a que la ley desaparezca, pero sí soy partidario que la ley sea sometida a una revisión. Para, a cabo de 10 o 12 años de existencia de esa ley, nosotros evaluar si la ley ha cumplido con su rol original, si las comunidades se han beneficiado o no se han beneficiado con el establecimiento de estas empresas allí. Porque tú me dices, bueno, ¿y qué significarían 100 empleitos? Bueno, 100 empleos, por ejemplo, la fábrica produce ron ahí en Neiva. Hay más de 100 y pico de hombres y mujeres que laboran ahí. Y en una colectividad pobre como Neiva, como Galván, como la provincia de Bauruco, 100 empleos más son muchos. Aunque sea con salario mínimo, pero son muchos. En una comunidad como Pedernales, una fábrica de cemento bajo el amparo de esta ley, o el establecimiento del parque eólico que estableció Eje Jaime ahí, también ahí en Pedernales, la generación de 100 o 200 empleos se sienten. Son colectividades muy pobres, que el sistema de zona franca ha colapsado. La zona franca de Barahona colapsó, ahora se está pretendiendo rehabilitarlo. La zona franca de Pedernales es mínimo la absorción de mano de obra que hace. Entonces, si llegan estas empresas a instalarse bajo el amparo del 2801 y generan 100, 200, 300 empleos, en colectividades pobres como esta, se sienten, ¿verdad? Porque son 100 o 200 cabezas de familia que aún sea, repito, con el salario mínimo, van a llevar el sustento de sus familiares bien ganado para aliviar sus cargas sociales. Definitivamente, la ley 2801, pienso, creo, y así lo voy a defender en esa comisión a la cual pertenezco, debe ser reevaluada, pero no debe ser erradicada, no debe ser eliminada. Yo creo que cada vez que se crea una ley de incentivo, obedece a algo. Aquí existe una ley de incentivo al desarrollo turístico, que bajo el amparo de ella fue ese desarrollo Punta Cana, y todo lo que hoy es Puerto Plata. Bien, entonces, en función de eso, esa ley de incentivo son leyes que vienen a estimular, a incentivar a sí mismo, ¿verdad?, el desarrollo de las colectividades en un renglón determinado. En este caso, la 2801, se ha escogido el escenario geográfico más deprimido del país, que es la zona fronteriza, para que esta ley sirva de marco jurídico bajo el amparo de la cual se establecen instituciones empresariales productivas para generar fuentes de empleo y otras derivaciones de ahí, como son políticas sociales, beneficios comunitarios, qué sé yo, a esas colectividades. Pero sí creo que debe ser revisada la ley 2801 y al cabo de estos 10, 12 años que han transcurrido, ver si la misma ha jugado su rol, sí o no. Yo creo definitivamente que todo lo demás, ese asunto del CONE, de la Asociación de Empresas, de Industriales, obedece más bien a intereses particulares mediáticos, más que a verdaderas y sinceras preocupaciones por esta ley. Obedecen a que ellos piensan que esta ley, las empresas que bajo el amparo se han instalado, han venido a competir en forma desleal, y así lo dejan ver, porque un documento que ellos llevaron al Senado dice que hay una deslealtad en la ley 2801 en cuanto a la competitividad se llama, o sea que ellos bajo esta ley no pueden competir de tú a tú con la que se han instalado en función de la misma. El Observatorio Político Dominicano, una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, se siente satisfecha con la participación del senador por la provincia de Barahona, licenciado Eddie Mateo Vázquez, con quien esperamos conversar de este y otro tema más adelante. Será hasta la próxima, senador.